Crouch, Vine. Cramcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono y hoy me encuentro con Joaquín de la Vega. Joaco, bienvenido. Gracias, Bruno, por la invitación. Bueno, Joaco, estuvimos un par de semanas ya intentando coordinar, no podíamos concertar una hora ni un día nunca, pero bueno, ahora llegamos, un domingo, día tranquilo, tomando los mates. Para empezar, Joaco, a mí no me gusta poner palabras en la boca de nadie, así que para empezar y para ir rompiendo un poquito el hielo, me gustaría que te presentes con la gente de la mejor manera que creas que podés hacerlo. Bueno, soy Joaquín de la Vega Mendía, tengo 26 años, jugador formado en Hindú Club, fanático del rugby, que más estudio administración de empresas, me queda la tesis en la siglo XXI, tengo un emprendimiento, tengo un restaurante con unos amigos y mi hermano, se llama Madero Buenavista, queda a 10 minutos de casa, soy de Don Torcuato, familia padre, madre, dos hermanas y un hermano. Bueno, Joaco, para empezar a hablar un poquito de lo que fue y de lo que es tu carrera deportiva, me gustaría que empecemos por los inicios. Contanos un poco cuándo fue que empezaste a jugar al rugby y sobre todo si podés identificar cuándo fue que te fuiste enamorando de este deporte, ¿no? Sí, mirá, yo arranqué a los 4 años a jugar en Hindú. Mi familia vivía ahí a 2 cuadras del club. Mi familia no venimos del palo del rugby. Yo creo que por un tema de ubicación terminé jugando al rugby en Hindú. Yo era bastante inquieto y seguramente mis padres me despacharon al club lo más rápido que pudieron. Yo tengo un hermano de 38 años ahora y él jugaba en Hindú y bueno, arranqué a jugar ahí. Y la realidad es que mi amor por el rugby y por mi club es desde el día que yo tengo memoria, que es de esa manera. No te puedo decir una edad específica, pero yo desde que tengo memoria que me encanta ver rugby, me encanta jugar al rugby y soñaba con jugar en primera y de eso no es que a los 15 años dije, che, me gustaría jugar en primera. Eso fue siempre así, digamos. Bien, y bueno, contanos un poco cómo fue tu etapa de juveniles, donde ya se empieza a poner un poquito más competitivo el rugby, donde van llegando las llamadas con los seleccionados. Contanos un poco cómo fue cómo se te dio el proceso de juveniles a vos en particular. Y me gustaría preguntarte si podés identificar un momento en el que dijiste, che, ojo que soy bueno, a veces nos cuesta salir de esa humildad, pero bueno, ¿cuándo te sentiste que marcabas la diferencia, no? Bueno, yo soy camada 99. Las juveniles, la verdad que fuimos una camada que competimos bastante, nunca salimos campeones ni nada, pero sí competimos con equipos. Bueno, mi camada, la Alumni, salió campeón todos los años. VA también tenía una muy buena camada. Nosotros competimos, pero lamentablemente nunca ganamos nada. Mi primer llamado al seleccionado fue en menores de 17 a la urba a representar Buenos Aires para jugar el torneo argentino y bueno, ahí creo que ese fui el único de mi camada de hindú y con muy buenos jugadores al lado y dije, che, bueno, nada, claramente están viendo algo, fue un llamado de atención y como te dije antes, siempre quise eso, pero ahí fue, bueno, ese es el momento de crecer, de aprovecharlo, entrenarme seriamente, de poner más foco de lo que le ponía, difícil porque siempre fue así, pero sí es verdad que en ese momento me despertó algo que antes no estaba. Pues terminando con lo de las juveniles, yo jugué menores de 15, 16, 17 con la 99. En menores de 19 yo jugué con la camada más grande y al año siguiente yo no jugué, yo ya jugué en plantel superior, ya jugué en primera. Y no terminé el último año con mi camada. Si bien obviamente uno en ese momento quiere jugar lo más rápido posible en primera, creo que no hay ningún apuro y hoy en día con el diario el lunes digo, no hay, perdón, te elijo toda la vida jugar en la primera de mi club siempre, no lo pongo en duda, pero en ese momento era como una ansiedad que llegue, que pase y nada, hay que estar tranquilo, que si uno hace las cosas bien va a llegar y mientras tanto hay que disfrutar. Creo que yo siempre que jugué en juveniles siempre
miré más allá, siempre pensé en jugar en primera, en jugar en Buenos Aires, en jugar en Pumitas, y creo que está buenísimo la ambición y todo, pero lo más importante es disfrutar el momento y estar presente, que yo hoy en día con mi camada no voy a jugar nunca más, y cuando eso pasaba yo no lo valoraba por ahí no lo valoraba como lo valoraría hoy con jugar con mis amigos, que al final del camino es lo que más me llevo y tenía la cabeza puesta 100% en querer jugar en primera a los 18 años, en jugar en Mundial Juvenil, jugar en Buenos Aires. Sí, está buenísimo, creo que es algo que está muy bueno, pero que eso va a llegar si vos haces las cosas bien en ese momento y no por poner la cabeza ya, al revés, poner la cabeza ya te va hasta marear y que creo que fue algo que me pasó y hoy en día te diría, me gustaría si hoy en día estaría jugando, te diría, tendría la cabeza, habiendo aprendido de eso, tendría la cabeza puesta 100% en este momento, más allá de que quiera jugar en donde quiera jugar, la cabeza 100% en lo que estoy haciendo ahora, que el resto, si haces las cosas bien, va a llegar. Se entiende perfectamente, Joaco. Creo que además todos los que jugamos al rugby nos ponemos en ese mismo lugar que está nombrando, en cuando uno llega ya a plantel superior, que tu camada no vuelva a aparecer, a menos que te toque jugar con ellos. Me gustaría que nos cuentes ya, llegando a ese plantel superior, llegando ya a estar en el equipo de Indun, ¿cómo fue que seguiste, perdón, buscando nuevos objetivos, ¿no? Nos contabas antes que el sueño de tu vida por ahí era integrar el plantel superior. Todos los que jugamos esto seguramente lo teníamos también en la cabeza, pero cuando llegaste a ese momento y con 18 años prácticamente ya habías cumplido uno de tus sueños, cómo seguiste poniéndote objetivos adelante? Creo que esos años fueron años para mí de muchas cosas. Bueno, en 2017 yo fui al banco en primera y por primera vez sin haber debutado en primera, al banco en primera de una final. 2017 Indus sale campeón contra Alumni. Ese mismo año, al año siguiente, yo juego un mundial juvenil y ya juego en primera cotidianamente. Fui rotando en todos los puestos, pero siempre jugaba en primera. La realidad es que te repito, fueron del 2017, fines del 2017 al 2020, que arranca la pandemia, fueron años de muchas cosas positivas. Me tocó salir campeón de Nacional de Clubes, salir campeón de la Urba, perder una final de la Urba, jugar dos mundiales juveniles. La verdad que uno siempre quiere más. Contestándote lo de la primera, no solo me pasó de jugar en primera hindú, sino que me tocó jugar con gente que si bien ya estaban más grandes, me tocó jugar con Santi Fernández, con Chori Senillosa, con Horacio Ulla, el cubano, con un montón de jugadores, no quiero nombrar a todos porque son un montón, pero me tocó una camada hindú increíble donde eran todos sus jugadores y yo con 18 años, pesando 72 kilos mojado, estaba ahí con ellos y no entendía nada, pero bueno, uno siempre quiere más. Yo soy una persona muy ambiciosa, que como te digo, no quiere decir que esté bien ni mal. Hoy en día, estando más grande, te digo, la ambición también está buenísima, pero te lleva a marearte a veces o a no poner el foco realmente donde está, donde tenés que estar, pero fueron momentos y años muy lindos de mi carrera de rugby. Pero bueno, la respuesta creo que es que uno siempre quiere más y sobre todo las cosas me estaban pasando cosas tan buenas que bueno, decía, che, puedo un poquito más, puedo un poquito más, puedo un poquito más. La verdad que el siguiente paso era ya pensar en un seleccionado mayor, en Argentina 15 en los Pumas, en ese momento estaba Jaguares. De a poquito mi cabeza empezaba a mirar eso, pero creo que, de nuevo, la respuesta es que uno siempre quiere más y yo soy una persona muy ambiciosa y te lo dije antes, pero en vez de poner la cabeza en el momento ese, ya estaba pensando en lo que viene y ya estaba queriendo más, digamos. Se entiende, Joaco. Todos estos momentos que nos comentás, que incluyen, como dijiste, seleccionado de la urba, Pumitas, los mundiales juveniles, hacen que prácticamente toda la temporada y todo el año tengas competencia, tengas partidos. Me gustaría preguntarte por ahí, más entrando al lado personal, ¿cómo lo llevabas todo eso? Toda la exigencia de pasar del top 12 a eso, a los seleccionados nacionales, a los seleccionados de la urba e ir cambiando siempre de equipo y de competencia, que no te dejaba por ahí seguramente, me imagino,
darle un poquito más de descanso, ¿no? Vos eras el que más partidos jugaba prácticamente en toda la temporada en ese momento. Mira, creo que a los 18, 19, 20 años, hoy ya te digo, hoy no lo podría hacer por el dolor de cuerpo que tendría. A esa edad, obviamente, uno no se da cuenta y sobre todas las cosas uno quiere jugar todo y quiere estar en todos lados. Creo que, bueno, también es algo que el jugador es difícil decir que no en esos momentos. El club te está pidiendo que juegues, el seleccionado te está pidiendo que juegues. Creo que lo más importante es en ese momento, a esa edad, la decisión final siempre es del jugador, pero que entre los entrenadores definan las cosas, che, Joaquín tiene que descansar, o digo Joaquín porque estamos hablando de mí, pero tal persona tiene que descansar después de un mundial juvenil. Lo recomendable es que pase esto, o al revés. Yo creo que yo creo, y habiendo pasado lo que pasé, me parece que lo más importante es que los jugadores jueguen en su club, no tengo duda de eso, que los jugadores jueguen en su club y que el seleccionado se acople al calendario del club. Creo que eso sería lo ideal. Después, obviamente, no es fácil, no hay fechas, nos sobran fechas. De hecho, ahora Argentina 15 se va en plena semifinal de la Urba, el torneo más, no digo más importante, pero más competitivo de Argentina. Te está yendo Argentina 15 en noviembre cuando se está jugando una semifinal de Buenos Aires, que era más que muchos jugadores son de ahí. Me parece que, no sé, que es raro. Ahí se expone al jugador a una decisión que no está buena, porque cualquier decisión que tome, de algún lado vas a quedar mal. Y después, cada jugador tiene una situación particular, tiene un objetivo en particular. No creo que ninguna decisión sea buena o mala. Simplemente que estaría bueno que se acomode eso, digamos, porque tengo casos de amigos, muy amigos, que los han llamado ahora a Argentina 15 y me hablan y me dicen, no sé qué hacer. Y yo digo, yo por un lado, ahora que estoy en esta situación, digo, qué lindo estar tranquilo acá, digo, no tengo que decidir nada, estoy tranquilo, pero la realidad es que no está bueno, no está bueno exponer al jugador a una decisión así. Por otro lado, sé que no es fácil, sé que no es fácil conseguir un calendario para que Argentina 15 vaya a jugar a una competencia de Europa, es una locura contra los equipos que va a jugar, está buenísimo, no estoy diciendo que no, simplemente que como esta decisión ha pasado un montón y vos cualquier decisión que tomes vas a quedar mal en algún u otro lugar y creo que eso es lo que no está bueno, que quedar mal en algún otro lugar, no creo que... Pero bueno, me estoy yendo un poquito de las ramas, yendo a lo del descanso y los minutos. La realidad es que en ese momento uno no lo piensa y quiere jugar todos los partidos y más a esa edad, y me parece que está bien que así sea. Si a esa edad sos el que más juega, también es la edad para jugar la mayor cantidad de partidos posible, para confundirte la mayor cantidad de veces y cuando tenga 22 años estés lo más preparado. Así que me parece que sí, lo agarro como positivo. Después, obviamente, yendo de un lugar al otro, de Buenos Aires, Pumitas, Hindú, a mí me pasaba también que yo en todos los lugares jugaba de apertura y después volvía a Hindú y no solo no jugaba de apertura, sino que iba rotando en varios puestos y creo que lo principal es lo que te dije antes, es disfrutar el momento y aprovechar cada oportunidad. Si te toca de lo que te toque jugar, aprovecharlo. Si te tocan jugar 20 minutos, disfrutarlo, aprovecharlo y meterle con todo. Y no, bueno, pero acá aquí juego de apertura porque es algo que me pasaba y mi cabeza, bueno, pero acá juego de apertura, acá juego de win, acá juego de fullback, acá juego de centro. De lo que toque a fondo y eso es lo que a la larga hoy te digo, me parece que es lo que me hubiera gustado hacer, realmente dar el máximo en cada puesto y no empezar a poner excusas, que es algo que a un deportista le sale habitual de manera sana, no de mala manera. De decir, no, bueno, pero yo quiero jugar, quiero ponerte la camiseta adentro de la cancha, jugar lo máximo posible, dar el máximo, salir vacío, estar tranquilo con uno mismo. Creo que eso es lo principal para mí hoy en día. Seguro, Joaco. Creo que bueno, fue completísima tu respuesta. Me gustaría que siguiendo por lo que fue tu carrera deportiva, lleguemos después de la pandemia, 2022, fichás por el Atlanta de la Liga Estadounidense. Contanos un poco cómo fue el irte de Argentina, irte a Estados Unidos a jugar al rugby y con qué te encontraste, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio del rugby argentino al rugby estadounidense? Mira, Atlanta arranco diciendo que fue una experiencia increíble de vida. También rugbyística, creo que me encontré con un nivel físico que nunca había jugado. Ahí entendí lo que era ser
profesional realmente y ponerte bien físicamente. Yo cuando llegué me vieron los entrenadores y me dijeron, vas a empezar a comer, me parece. Entendí que es un deporte de contacto y que por más que tengas destrezas y juegues bien al rugby, no deja de ser un deporte de contacto donde el físico pesa mucho, y físico no solo me refiero al tamaño, sino al estar rápido, estar óptimo en tus condiciones. Creo que cuando jugás a un nivel superior te expones, si no lo estás, y que creo que me hizo hacer un clic enorme en cuanto al profesionalismo y en cuanto al... Yo creía que era profesional y cuando llegué ahí dije, no, me falta un montón. Después yo firmo en Atlanta porque, bueno, después del Mundial Juvenil en 2019 juego 2, 3 partidos en hindú y me rompo el hombro. Y después ya arranca, o sea, yo termino de jugar a mediados de 2019, creo que agosto, septiembre, si no me equivoco, no me acuerdo bien. Y después de eso, yo arranco la pretemporada con hindú, juego un partido amistoso, vuelvo de mi lesión del hombro, arranca la pandemia. O sea, jugué un solo partido, pandemia 2020, pandemia 2021 y juego la parte final de la urba, que hicieron un torneo corto que salió espectacular y por suerte se pudo jugar al rugby, pero bueno, yo en plena pandemia firmo con Atlanta. La realidad es que yo venía a un mundial juvenil, todos mis amigos estaban jugando al rugby en las Laro, en algún lado estaban jugando al rugby, yo era el único que no estaba jugando y no veía la hora. Me salió la oportunidad y firmé. Fue más una decisión para jugar al rugby que otra cosa. En Argentina no se estaba jugando y creo que me llevé, como te digo, el aprendizaje principal que me llevo es ese que te dicen que es el profesionalismo, que te expones, si no estás bien físicamente, te expones, por más que juegues bien y tengas destrezas y te expones. Y después que fue una experiencia increíble para mí, me fui a vivir solo por primera vez con Vicky, con mi novia, ella con 19 años, yo con 22. Ninguno había vivido solo nunca y de repente pasamos a convivir sin haber lavado nunca, nunca por primera vez tirar la ropa al lavarropa. Fue una experiencia increíble y fueron 6 meses también y bueno, yo ya volví de ahí creo, con otra cabeza, por más que hayan sido solo 6 meses, con otro físico, con otra madurez mental. Ya había pasado mucho tiempo que yo no había jugado al rugby y volví al club y creo que ese fue por ahí mi mejor año con el club. Me tocó volver en 2022, a mitad de año, que salimos campeones de la Urba y del Nacional. Así que creo que fue una experiencia increíble la de Atlanta. Así te lo cierro. Perfecto, Paco. Fue de tu temporada en Estados Unidos y de volver a Hindú para ser campeón. Ahí es cuando volvés a firmar otro contrato profesional que es con Pampas y jugar el Super Rugby Américas. Contanos, todos creo que recordamos esas 2 temporadas que te tocó jugar donde fuiste el máximo anotador. Contanos sobre todo cómo sentías el rugby en ese momento, cómo estaba tu cabeza, qué ibas notando cuando se iban avanzando las fechas, cuando iba avanzando el torneo y te ibas posicionando entre los mejores. Mira, yo cuando vuelvo de Atlanta volví con la cabeza de que quería volver a tener mi oportunidad. Creo que eso era lo que más quería, era tener mi oportunidad. Yo creo que después del Mundial Juvenil no había tenido una oportunidad con todo lo bueno que había pasado en esos primeros años, por así decirlo. No, no son profesionales, pero ya jugando en primera, jugando en Pumitas esos primeros años de mi carrera en mayores, yo lo único que quería era una oportunidad, nada, para demostrar que sí podía estar, que sí quería estar, no solo desde el juego, sino desde la actitud, de todos lados. Creo que lo que más quería, y me acuerdo, me pongo con la cabeza en ese momento, yo quería una oportunidad. Yo vuelvo a jugar a Hindú después de Atlanta, con la cabeza en que ya me iba a quedar en Hindú y me iba a quedar en Argentina, no iba a volver a Estados Unidos porque el rugby ya estaba de vuelta con normalidad y bueno, lo que más quería yo era una oportunidad. Yo vuelvo a Atlanta en julio más o menos y si no me equivoco, en fines de octubre, noviembre me llega un llamado a Argentina 15 para jugar 2 partidos. Primera vez que yo jugaba en Argentina 15 para jugar 2 partidos contra Estados Unidos y contra Uruguay. Jugué los 2 partidos, la realidad es que era la oportunidad que estaba buscando y cuando termina la gira Nacho Fernández Lobe me dice te vamos a tener en cuenta para Pampas el año que viene. Así que bueno, nada, creo que era la oportunidad que estaba buscando y sobre todo no solo en 2 partidos, porque en 2 partidos te puede ir bien mal, sino
en un equipo, en compartir momentos, te repito, no solo del juego, sino que yo quería una oportunidad en todo sentido y creo que era la que estaba buscando. Entrando un poco en Pampas, creo que Pampas sacó rugbyísticamente lo mejor de mí sin duda. Sin duda, creo que los 2 años fueron 2 años muy lindos, los disfruté mucho, me fui vacío de Pampas y de Argentina. Yo a fin de año de 2022, habiendo salido campeón con Hindú, firmo el contrato o confirmo, no sé si firmo ahí, pero confirmo que iba a estar en Pampas y bueno, la realidad es que fueron 2 años increíbles, resumiéndotelo. Nos tocó la transición de cambiar de Nacho Fernández Lobe a Legui y creo que los 2 años fueron increíbles. Lamentablemente no pudimos salir campeones, que no era el objetivo final, pero sí hubiera estado lindo, a todos nos gusta ganar. La pasé muy bien, te repito, creo que sacó lo mejor de mí esos 2 años, sacaron lo mejor de mí rugbyísticamente y también creo que me hicieron madurar un montón y ya al final de Pampas, del segundo año, ya habiendo firmado con Colomier, también me fui vacío totalmente de Pampas, como sentí como que se venía un pasito más arriba en lo que era mi carrera, así, con lo mismo te digo con Atlanta, cuando volví a Atlanta dije, quiero una oportunidad acá, bueno, me pasó lo mismo con irme a Europa, con irme a Francia, dije, yo Pampas la pasé bárbaro, creo que hasta acá llegué, si no me salía nada, no sé si iba a agarrar un año más de Pampas o no, no lo sé. Probablemente sí, pero no te lo confirmaba. Estaba buscando un pasito más y bueno, me salió lo de Colomier al final de Pampas, que como te digo me fui vacío y creo que sin duda Colomier fue un escalón más en cuanto a lo rugbyístico, pero la descripción de Pampas, para cerrarte eso, creo que es que me fui vacío totalmente y feliz, porque yo sé que dejé todo, que dejé absolutamente todo en todo momento en esos 2 años con Pampas. La pasé bárbaro, la pasé increíble y no tenía mucho más para dar obviamente hay un montón para dar todos los días, ¿no? Pero yo sentí que ya era una etapa cerrada en mi carrera y que quería otra cosa y por suerte se dio lo de Colombia. Genial, Joaco. Antes de entrar a tu etapa en Francia, me gustaría que incidamos en una cosa en particular en esta etapa en Pampas, y es sobre preguntarte el aire que respiraba el equipo, qué pudiste aprender esos años teniendo a referentes como fueron Fernández Lobe y Legui como entrenadores. Me gustaría que nos cuentes un poco eso y también por ahí entrar en aquel partido, en aquella final. Y que nos cuentes qué era lo que se les cruzaba por la cabeza en la semana previa a ese partido que fue tan importante para todos, ¿no? Mira, primero lo que te contesto de Nacho y Legui, creo que lo que más me llevo de ellos, más allá de lo rugbyístico, y tengo solo cosas buenas para decir de lo rugbyístico de ellos, porque como te digo antes, yo saqué mi mejor versión con ellos dos. Lo que más me llevo de ellos es, me enseñaron a ser líderes de un equipo, me enseñaron a manejar los tiempos de un partido, yo con el afán de jugar todo de todos lados, de la esencia que tiene mi club, por ahí nada, me enseñaron a manejar los tiempos de un partido, a ser líder de un equipo. Nacho, después del primer año de Pampas, me eligió como capitán de Argentina 15. Es en 2023, los 4 partidos que jugamos, 2 contra Chile, uno contra Uruguay, uno contra Namibia, que fue una Argentina 15 con varios jugadores de los Pumas. Creo que de ellos dos lo que más me llevo es eso, es que me enseñaron a ser líderes de un equipo, de un grupo. No solo es el rugby y yo estoy todo el día mirando rugby, analizando el rival, mirando videos, llego a casa y te miro todo y me enseñaron que no solo es eso y que lo otro es tan importante como entrar a la cancha y jugar bien. Después, con respecto a la final, la verdad que el segundo año de Pampa fue un año, perdimos un solo partido en todo el campeonato, ganábamos la mayoría de los partidos por varios puntos, jugamos bien, más allá de ganar, jugamos bien la mayoría de los partidos. Y nada, la realidad es que estábamos con mucha confianza. Lo que me acuerdo es que Dogos nos llevó a su juego y no pudimos salir de ahí, como la mayoría de los partidos, con un scrum muy fuerte, enteciéndonos todos los racks, nosotros haciendo penales, ellos arrinconándonos con la inimol, pidiendo palos. Lo que me acuerdo es que nos llevaron
a su juego y no pudimos salir de ahí. Y bueno, nada, perdimos el partido lamentablemente. No, no me quedo con eso. Obviamente me hubiera encantado ganar, salir campeón y cerrar la etapa con Pampas habiendo salido campeón, pero por otro lado me quedo mucho más con todos los aprendizajes que tuve y las relaciones con las que tengo hoy en día relación, que es mucho más importante que ganar campeonatos. Seguro que sí, Joaco. Eso es lo que nos llevamos todos del rugby, creo, y lo que más importante tenemos, las relaciones. Me gustaría, ya que lo mencionaste, preguntarte por este rol de líder. Te tocó ser capitán varias veces y me gustaría preguntarte sobre cuáles son las cualidades o cuáles son por ahí las cosas en las que más incidís siendo líder de un grupo. Cuando te toca ser capitán, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la cancha, pero también, como bien mencionaste, hay mucho del rol de capitán que se hace fuera de ella, ¿no? Sí, creo que para mí un capitán lo más importante es demostrar todo lo que decís y haces con el ejemplo. Creo que es muy difícil pedirle a un primera línea que salga de un scrum muerto, pedirle que corra, si vos cuando hay que correr no corres, o pedir que tacleen, si no sos el primero en meter la cabeza en algún lugar. Creo que me enseñó eso, a dar a todo lo que digo, por lo menos todo lo que digo, estar tranquilo conmigo mismo, que yo lo hago. Es decir, si le voy a pedir a alguien que se meta en un rack a fondo, tengo que ser el primero en un entrenamiento, en llegar antes, en irme último y dar el ejemplo. Creo que eso es lo que más me llevo de los 2 años de Pampas, de aprender a liderar un equipo y de aprender a ser capitán y ser líder, más allá de ser capitán. Creo que de ser líder lo que más me llevo es esas dos cosas, pero como principal lo del ejemplo. Creo que si uno dice algo y después no lo hace, es poco creíble. Hay que estar seguro de las palabras que uno da, porque después Te juegan en repercute, si contra. no en el grupo. Obviamente la realidad es que los 2 años de Pampa fueron grupos donde la pasamos muy bien, entonces se llevó muy, muy, muy fácil, se puede decir, el tema de ser líder, porque yo no era capitán de Pampas, era Manu Erstein. Los 2 años fue Manu, no, el segundo año fue Manu. Pero eso, que para liderar hay que liderar con el ejemplo, en todo momento. No hay momento en que no solo dentro de la cancha, tenés que estar todo el día atento a hacer las cosas bien para que cuando digas algo el equipo te crea y esté con vos. Clarísimo, Joaco. Ya habiendo terminado de hablar sobre tu etapa en Pampas, me gustaría que lleguemos a tu traspaso a Francia, a tu mudanza a Europa. Contanos un poquito con qué te encontraste cuando llegaste a una liga tan fuerte como es Pro de 2, con qué exigencia te enfrentaste y cómo la tomaste, ¿no? Si pudiste entrar derecho y adaptarte fácilmente, lo demostraste en los partidos, pero bueno, me gustaría saber un poco cómo era también el aspecto fuera de la cancha. ¿Te encontraste con un buen grupo? ¿Se te hizo fácil la llegada a Francia? ¿O cómo se dio todo? Mi llegada a Colombia, yo firmo antes de arrancar mi segundo año de Pampas. En el momento que firmo, ya estaba arrancando con clases de francés, 2 veces por semana. En cuanto a tiempo, le metí lo más que pude. La realidad es que cuando llegué no había servido mucho las clases, pero bueno, había que estar ahí y escuchar y no entender nada hasta que después de un tiempo empezás a captar palabras aisladas. Siendo apertura es muy difícil liderar un equipo y dirigir un equipo si no sabes hablar el idioma. Aún así te digo, como te digo todo eso, te digo, Colomiers creo que esa temporada Colomiers era el equipo más joven de la temporada, sí, de la temporada, y la realidad es que con gente joven, nadie, no, había pocos malhumorados con el tema del idioma, todos me ayudaban y se me hizo muy fácil, el club me lo hizo muy fácil. Yo no creo que se me haya hecho muy fácil a mí, sino que el club a mí me hizo muy fácil mi llegada. En todo momento tenía alguien traduciéndome las cosas y ayudándome con el idioma. Pero bueno, me encontré con un nivel, me hizo acordar mucho la MLR en cuanto a lo físico, un nivel muy físico, para lo que yo venía acostumbrado, muy, muy físico. Mucho isleño dando vuelta que son unos animales. Pero bueno, era lo que yo estaba buscando un salto más en cuanto a la calidad del rugby que yo estaba jugando.
Y la realidad es que estaba muy contento, estaba en un club que le gustaba jugar, que le gustaba jugar lo que tenía enfrente. Y bueno, es lo que yo mamé con mi club toda mi vida, así que la realidad es que no tengo... La mayoría de las cosas que tengo para decir de Colombia son positivas, porque me ayudaron a adaptarme, era el juego que yo estaba buscando, me ayudaron en todo momento. También con el tema de la cabeza, a la hora de mi salida se portaron bárbaro, así que la adaptación y mi transición fue con Colombia fue espectacular. Perfecto, perfecto, Joaco. Con todas estas experiencias que nos contaste, tanto en Estados Unidos como la profesionalidad con Pampas, después tu llegada a Francia, me gustaría preguntarte cómo afectó el haber elegido ser jugador de rugby a tu vida personal y a tu vida familiar. Por qué digo jugador de rugby? Y porque es diferente. Uno no tiene los fines de semana para decirle a tu novia, che, vamos a dar una vuelta. Los fines de semana los tiene ocupados, tiene que estar entrenando y desgastando el cuerpo todos los días. Entonces, digamos que nuestra elección no fue un trabajo normal, entre comillas. Mirá, eso es algo que yo me di cuenta ahora que dejé de jugar. Yo es algo que es algo que no veía. Para mí eso era lo normal. La realidad es que Vicky, mi novia, se adaptó mucho al estilo de vida que teníamos en Francia, acá en Argentina, pero la realidad es que es algo que yo no me daba cuenta, sinceramente, porque lo elegía y era lo que me gustaba. Pero ahora que dejé de jugar entendí que hay una vida aparte del rugby, que hay un montón de cosas para hacer y un montón de cosas que están buenísimas. No te dejo elegir el rugby por todo esto que te digo, pero es algo que yo antes no me daba cuenta, pero porque el día a día y la inercia me llevaba a eso. Hoy en día te digo que sí estoy empezando a aprender lo que es mi nueva vida, lo que es mi nueva vida sin el rugby, que me está costando y me está llevando tiempo, porque eso fueron 26 años pensando de la misma manera, pero es algo que antes no veía, sinceramente. Tenía la cabeza puesta en eso 24/7 y bueno, lo empecé a ver ahora que dejé de jugar. Bien, Joaco, me gustaría que entremos a todo lo que pasó esta última temporada, donde, bueno, por los golpes en la cabeza tuviste que dejar de jugar. Me gustaría, en este caso, que nos cuentes vos cómo lo viviste desde tu primera persona, cómo iba siendo el día a día. Por ahí podríamos empezar desde el primer golpe hasta el segundo y ya cuando se da el segundo, bueno, cuáles empezaron a ser tus precauciones, cuáles empezaron a ser tus pensamientos? Sabemos que la cabeza juega un factor fundamental, la salud mental del jugador es un factor fundamental a la hora de jugar. En las lesiones también afecta el regreso, también afecta el por ahí sentirse al 100% para de vuelta estar en la cancha. En tu caso, ¿cómo te fuiste llevando con todo ese proceso? Mira, yendo a las conmociones, lo primero que se me viene sobre lo que me preguntás es, yo tuve nueve knockouts, knockout me refiero a dormido a lo largo de mi carrera, y eso es algo que yo nunca, o sea, previo a ir a Colombia yo ya tenía 6. Y es algo que yo nunca detecté ni pregunté a alguien. La realidad es que probablemente conmociones tuve muchas más, pero dormido tuve 9, las cuales 3 fueron en Francia, que terminé dormido del golpe. No es que terminé abombado o diciendo, bueno, me duele la cabeza. Dormido. Es algo que se me despertó después de la segunda conmoción, de empezar a preguntar porque se me levantaban los síntomas y no me sentía bien. Che, ¿cuántas conmociones tuviste? Y bueno, yo jugué con Pablito y mi chef allá en Colomiers y le pregunté cuántas conmociones tuviste vos a lo largo de tu carrera y me dijo dos y tuve una sola que fue knockout, algo así fue. Y dije, mierda, no es tan normal tener 6 y bueno, ya en ese momento eran 8 cuando le hice la pregunta. La realidad es que era algo que no veía, que no ves, sinceramente. Uno cuando se lesiona lo único que piensa es en volver a jugar lo antes posible, estar en cancha lo antes posible. Eh, Hoy en día te digo que me hubiera encantado por ahí ser más consciente, simplemente más consciente. No creo que hubiera cambiado muchas cosas, pero sí ser más consciente de lo que es. Yo hoy en día, 8 meses, o sea, casi 9 meses después, 9 creo, sigo con síntomas de los golpes. Y la realidad que no está bueno.
aún así no quiero despertar miedo con la situación, es simplemente ser consciente de lo que es, como con un desgarro descansás 21 días y con un golpe en la cabeza en 10 días estás en cancha. Hay algo que no cuadra, hay algo que no está bien. Yo cuando me golpeaba la cabeza era el primero que a las 2 semanas estaba jugando. Pero bueno, te repito, con el diario del lunes y con todo lo que pasé, tío, tenés que descansar. La cabeza es, si no lo más importante, le pega al palo y no es una boludez para nada. Me gustaría preguntarte, Joaco, después de esa segunda conmoción, ¿cómo fue tu vuelta a las canchas? Como decía antes, la salud mental juega un papel muy, muy importante y cuando tenemos una lesión, la cabeza tiende a preocuparse por volver a sufrir una recaída. En tu caso, ¿es que el tercer caso fue que también por ahí lo tenías pensando? Que no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar, o habías podido sacártelo de la cabeza y jugar tranquilo? ¿Cómo te sentías en ese momento? Mira, me acuerdo la segunda vez que me pasó, yo iba a un neurólogo allá en Francia y me dijo, mirá, si te pasa de nuevo esta temporada, ya estás afuera de la temporada. Recién volverías a jugar ahora, que ahora voy a retomar. Y sí es algo que me quedó dando vuelta en la cabeza, pero cuando entras a la cancha, no, no, ni lo pensás. Perdón, ni lo pensé, yo por lo menos. Pero sí me quedó dando vuelta que era algo que nunca me había pasado. En entrenamientos, viste, es como que ya estaba, no sé si es miedo la palabra, pero más precavido con situaciones. La realidad es que volví a jugar y me tocaron, fui a taclear, la tercera vez no fue nada grave, fui a taclear normal, le pegué con la cabeza en la cadera, pero no, de verdad que no fue un caderazo, sino que fui a taclear normal y me dormí y cuando me levanté, cuando mi memoria se vuelve a acordar de esto, yo ya estaba digamos, la sala médica del estadio y no, ahí mi cabeza misma dijo, se acabó, ya está, no, no, yo no sé qué pasó, pero yo no puedo estar en esta situación de nuevo. Hace un mes estuve en esta situación. La realidad es que después de mi segunda conmoción, te repito, no sé si es miedo la palabra, pero después de mi tercera conmoción, miedo total, pero después de la segunda es conciencia. Sí estaba mucho más consciente de lo que estaba pasando. Y Joaco, cuando llegaste a Francia y empezó a pasar todo esto, como bien dijiste, ¿tenías un terapeuta, dijiste? ¿O Lo llevé con tres personas, la situación de mi cabeza. Fernando Guattieri es, llamémosle coaching, pero hace un montón de cosas. Fer hace videodecodificación. A mí me acompaña hace ya 5 o 6 años. Y después lo llevé con un neurólogo de acá, Fernando Salvat, y un neurólogo de allá. Que los dos neurólogos estaban bastante alineados en lo que decían. El factor mental influye muchísimo porque es la cabeza. Y la realidad es que si vos no dormís, no descansás, y no descansás, los síntomas se levantan y si no dormís es porque la cabeza está dando vueltas, entonces fue todo, había que llevar todo a la misma vez. La verdad es que fue bastante difícil, yo estaba en Francia con frío, solo, con mi novia, con Vicky. Fue difícil, la realidad es que fue un momento muy difícil para mí, hoy lo pienso y se me pone la piel de gallina. No, el primer mes no podía salir de mi casa y hacer 2 cuadras caminando, que sentía que me desmayaba, me he tirado varias veces en la calle a sentarme y descansar porque se me bajaba mucho la presión. La realidad es que si no fue el peor momento de mi vida, le pegué al palo. Fue un momento muy oscuro, así lo traduzco. Pero bueno, ya ahora, después de un tiempo, ya te digo que ya estoy muchísimo mejor. Después de 8 o 9 meses, sigo con síntomas, pero mucho más tranquilos. Y ya estoy teniendo una vida normal. Por el momento bastante alejado del rugby, bastante alejado de mi club, de ver partidos. Yo más allá de jugar al rugby siempre miro partidos, me levanto a ver a los Pumas siempre, me levanto a ver Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. La realidad es que a mí más allá de jugar el rugby me encanta verlo, me disfruto que haya un buen partido de rugby, me parece un gran plan para un fin de semana y hoy en día trato de no hacerlo porque por razones obvias, porque me dan ganas de jugar, porque me dan ganas de estar y me levanta la ansiedad, me levanta y todo eso me empieza a elevar los síntomas a un nivel que me empiezo a sentir muy mal, empiezo a ver mal, empiezo a ver borroso, me empiezo a marear, me empiezo a aturdir y la realidad es que prefiero estar tranquilo en mi casa descansando un tiempo,
hasta que todo esto pase y que me tome el tiempo que me tenga que tomar, pero hoy en día lo único que me importa es volver a sentirme bien, volver a estar sano, volver a estar tranquilo mentalmente y sintomáticamente. Bien, bueno, Joaco, creo que es muy duro para todos los que te estamos escuchando, pero bueno, creo que lo que primero hacemos es agradecerte por compartirnos estas palabras. Me gustaría que con el mero hecho de informar, nos describiste varios de los síntomas, pero eso, que por ahí nos cuentes qué era lo que ibas sintiendo, más que nada para el que lo sufra. Gracias a Dios, vos estabas en un entorno que te acompañaban un montón de personas. Por ejemplo, no me quiero imaginar en Argentina en el amateurismo lo que pasaría cuando uno no puede tener médicos cerca. Entonces, preguntarte por ahí qué era lo que sentías, cómo lo fuiste trabajando, qué era lo que te decían que tenías que hacer, ¿no? Mira, lo que tiene la cabeza y las conmociones es que no es lineal, no es que te rompes un hombro y son de 6 a 8 meses. Si estás más o menos mal, en vez de 6 son 8 y en 9 estás jugando, algo así. O una rodilla, un tobillo. La verdad es que la cabeza no es lineal. Punto número uno, que lo tuve que aprender. Lamentablemente yo necesitaba una fecha, necesitaba que me digan, vos en 3 meses vas a estar bien. Haces esto, esto y esto y vas a estar bien. Como me pasó siempre con todas mis lesiones, que lo único que quería es que me digan qué es lo que tengo que hacer para estar de la mejor manera para volver lo antes posible. Mi cabeza estaba puesta en eso y eso me generaba ansiedad y me generaba ganas de volver a jugar y me generaba todo lo que no necesitaba yo en ese momento. En ningún momento me pudieron dar una fecha, en ningún momento me dijeron, vos en 6 meses te tenés que sentir bien. Pasaron 8 o 9 meses y yo todavía no estoy bien. De hecho, siento la cabeza frágil y siento que si me golpean la cabeza podría tener una conmoción mucho más rápido de lo que la podría haber tenido antes. Yendo a cómo fue sintomáticamente, la realidad es que los primeros 2 meses fueron bastante fuertes no es dolor de cabeza, sino que es presión en la cabeza. A mí a las 2 semanas que me pasó, con todos los síntomas que pasé, me hicieron hacer una resonancia, no me salió nada grave. Y bueno, eso descarta un montón de cosas que te dan una resonancia y que no salga nada porque de hecho los dos neurólogos me dijeron lo mismo, me dijeron, lo más probable es que no salte nada y eso no quiere decir que vos estés bien. Ahora, si sale algo, preocupate, porque probablemente sea algo quirúrgico, o tengas un coágulo dando vueltas, o haya algo. La realidad es que para los síntomas que yo tenía, me hicieron una resonancia, no salió nada, al mes y medio me vuelven a hacer otra porque yo seguía con muchos síntomas y era raro. Cuando me meten a hacer la segunda resonancia, yo estaba realmente asustado porque el neurólogo me dijo, che, es raro que sigas con estos síntomas, vamos a tener que descartar con una resonancia un poquito más profunda. Y nada, la realidad es que fui bastante asustado a esa resonancia. Te repito, contexto frío, Francia, mano a mano con mi novia, solos. Yo fui a jugar al rugby, no estaba jugando al rugby, no podía ir mucho al club porque había mucha gente, me aturdía, me mareaba, estaba mucho en casa. Otro idioma, otra cultura, a las 6 de la tarde ya era de noche, o sea, también el clima, más allá del clima de calor o frío, la situación no ayudaba mucho a la situación en sí. Me hacen la segunda resonancia, no sale nada, yo sigo con síntomas, pero descartamos, digamos, lo más grave, que podría haber sido quirúrgico, podría haber algo ahí que estaba dando vueltas que no se vio en la primera resonancia. Por suerte no fue grave, no pasó a mayores y eran solo los síntomas. Me hicieron varios estudios en los oídos, en la vista y en todos siempre algo salió. La realidad es que los síntomas así rápidos te lo digo como yo tuve depresión. Me cambió mucho la vista. Yo hoy en día no veo como antes. Me aturdo muy fácil en un lugar encerrado con mucha gente, en un restaurante o en un lugar donde hay mucha gente, yo me aturdo y cada vez que se despierta un síntoma, atrás viene el resto, no es que es solo un síntoma. Si yo me empiezo a aturdir, empiezo a ver mal, me empiezo a marear, Y hoy, después de 8 o 9 meses, eso sigue. Es algo que sigue y te diría que el nivel de intensidad bajó, pero no tanto. Lo que sí me pasa es que me cuesta que se me despierte todo eso. Pero cuando se despierta, el nivel de intensidad es muy parecido a lo que era al principio. Lo único que mejoró muchísimo es las bajadas de presión. Yo tenía bajadas de presión muy fuertes que sentía que me estaba por desmayar. De hecho, me ha pasado estar caminando y de repente se me baje tanto la presión que arrancaba a vomitar. Hoy en día eso no pasa, pero sí cuando se empiezan a despertar los síntomas yo me tengo que ir de donde estoy, tengo que volver a estar tranquilo y yo tengo un par
de cositas que estoy haciendo para bajar todos esos síntomas. Después de 15 minutos que lo bajé, yo estoy normal. Hoy en día hago vida normal. Obviamente no hago cosas de contacto, pero los síntomas después de todo este tiempo siguen y la realidad es que sigo haciéndome estudios con Fernando Salvat en el FLENI y de hecho en estas semanas tengo que ir de nuevo. Y nada, para bajar los síntomas lo más posible y volver a tener una vida normal sin síntomas lo antes posible. Se entiende perfectamente, Joaco. Sobre todo esto que mencionás, se me ocurre preguntarte por la importancia que crees que tiene la salud mental con respecto al jugador, desde lo deportivo para llegar a la mejor versión de uno, hasta en estos casos donde hay lesiones o con los golpes en la cabeza tuyos, cómo, cómo lo enfrentaste después. Bueno, ya nos lo contaste recién, pero si podés dar una reflexión sobre la importancia que crees que tiene para vos la salud mental. Sí, mira, me parece que uno entrena, está acostumbrado, ya de poquito igual es un mundo que cada vez es más conocido, pero uno entrena, corre, va al gimnasio, patea los palos, o sea, hace la destreza que tiene que hacer y le mete, pero creo que es tan importante o más que todo eso, la parte mental. La realidad es que si uno está bien mentalmente para el partido y en la semana no fue a entrenar y no fue a patear o lo que fuera, si vos estás bien de la cabeza, las cosas pasan para bien. Yo creo que si vos fuiste a entrenar, hiciste todo, pero en la cabeza estás mal, para mí tenés mucho más chances de que te vaya mal ese día del partido. Acá hablando de rugby, porque estamos hablando de un partido, pero creo que es en todo momento de la vida, ¿viste? Cuando tomás decisiones y estás bien de la cabeza, por más que, no sé, en el trabajo, si vos hiciste toda la tarea que tuviste que hacer, pero estás mal mentalmente, va a ser mucho más difícil. Yo, como te dije, hace 5 o 6 años ya que trabajo todo esto con Fer Guatieri. Y la realidad es que yo me encontré con él desde el momento uno. Yo ya con Fer nos conocíamos, pero hoy en día ya va más allá, es una relación más allá de coaching, hablamos de todo y cuando nos juntamos, en vez de no hablamos una hora, hablamos tres. Es espectacular, pero creo que volviendo a la respuesta, la salud mental es, no quiero decir lo principal, pero es de lo más importante. Me gustaría que nos compartas, Joaco, por ahí algunas herramientas que más te servían. Esto es muy particular y cada jugador me va diciendo cosas diferentes, pero ¿cuáles eran las herramientas que más a vos te ayudaban? También, bueno, eras el encargado de patear a palos con toda la presión que eso conlleva. Así que si nos podés compartir algunas estrategias mentales que tenías. Mirá, yendo al juego, la realidad es que voy a decir algo que probablemente digan todos, pero el respirar bien a mí me calmó un montón. Yo soy una persona muy ansiosa y respirar en el medio del partido, en medio previo a patear los palos, creo que es algo que me cambió mucho, me tranquilizó un montón. Después no tengo ninguna herramienta que te diga, si me pasa esto, hago esto. Sí, al momento en el que está pasando, más allá de lo que haya hecho bueno o malo. Creo que esto es algo que terminé con Fer. Nos pusimos como una palabra foco, me decía yo mismo, foco ahora en lo que está pasando ahora. Uno cuando juega, si haces una de más o haces algo mal, te quedas, che, puta madre, me quedé con eso, foco. No importa qué pasó, foco. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuánto está el partido? ¿Qué minuto es? ¿Cómo está el viento? ¿Qué tenemos que hacer? No sé, foco. Esa es lo que yo usaba en medio de un partido cuando mi cabeza se iba a cualquier lado, que es lo más normal del mundo y durante un partido te pasa mucho. A mí mismo me decía foco y ese foco me disparaba a todas estas preguntas. ¿Cómo está el partido? ¿Qué minuto es? ¿Qué necesita el equipo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la siguiente jugada? Y la realidad es que eso a mí me ayudó un montón. Olvidarme de lo que estaba pasando después, en la semana, mirar el partido. Era muy difícil. Yo termino el partido y sí o sí, cuando vuelvo a mi casa lo tengo que ver, sea la hora que sea. Pero bueno, también me decía eso. Ahora cuando llego a casa lo veo, ya está, foco. No importa si pateé mal una patada, lo mismo con una patada, previo a patear los palos, foco. ¿Cómo está el viento? ¿Dónde voy a apuntar? ¿Cómo voy a patear? Y eso por lo menos me hacía estar en ese momento presente y dar lo mejor de mí en ese momento. Esa te digo que es la herramienta que más usaba, pero después no muchos más, sino cosas para previo respirar.
meditar es algo que es un mundo que no conocía y de hecho evitaba mucho hasta que lo conocí y me bajó mucho la ansiedad, me bajó mucho me tranquilizó un montón previo a jugar. De hecho, hoy en día lo hago mucho antes de dormir para dormir mejor, pero después no mucho más. La realidad es que estar tranquilo, que no deja de ser un deporte y no deja de ser un partido y te puede ir mal, te puede ir bien, es simplemente un partido y todos los fines de semana te das revancha. Seguro, seguro que sí, Joaco. Siguiendo por el lado rugbyístico, me gustaría preguntarte y que comparemos un poco las ligas en las que jugaste, tanto Estados Unidos como la SLAR, como el Top 12 y Pro D2, ¿cómo las podés comparar? Sé que en el rugby es muy difícil hacer comparaciones, pero sabemos que el rugby argentino y las franquicias de la SLAR están teniendo un nivel altísimo con respecto a otras ligas que son por ahí ya puramente y a otro nivel más profesionales. ¿Cómo pudiste ver las diferencias que hay? Mira, esa es una pregunta que me han hecho un montón. La realidad es que lo primero que te voy a responder es, un partido, si vas a comparar un partido, cualquiera le puede ganar a cualquiera siempre. Ha habido casos, te lo digo desde, no sé, Japón le ha ganado a Sudáfrica en un mundial, y así hay casos, yendo al fútbol, la Arabia Saudita le ganó a Argentina, campeón del mundo. Yendo a un partido, creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque es un partido. Ahora, te lo digo en una temporada, la realidad es que yo creo que el Aslar y el Top 12 es sin duda un escalón bastante, en un escalón más abajo por un tema físico y por un tema de tiempo, de profesionalismo. La realidad es que si uno tiene tiempo y siendo honesto, te pagan por entrenar, es mucho más, o sea, físicamente son otras personas, son otros tamaños, es otro quilaje y lo dije al principio de la entrevista, es un deporte de contacto. Y por más que vos pase bien la pelota y haga todo lo que quieras, la agarra un isleño, se la pone acá y te atropella. Y bueno, eso creo que a la larga a lo largo de una temporada es insostenible. Si vos no estás entrenado y a la par de ese nivel físico, creo que es insostenible. Si me decís que te compare una con otra, yo personalmente el nivel más alto que jugué es el Pro de 2 sin lugar a dudas. Después creo que el resto el top 12 me parece que para ser un nivel amateur es altísimo. Lo, Te repito, es un tema físico, no un tema rugbyístico. No un tema de destrezas, te diría que tampoco un tema de velocidad de juego, sí es más bajo, porque es un tema físico y no, cuando digo físico no solo me refiero a un físico de tamaño, sino físico en todo sentido, de estar antes, de correr más rápido, de tener más resistencia y de estar bien físicamente. No me refiero solo a la parte física de estar grande y de hecho el rugby no solo de estar grandote, sino hay puestos para todo y estar bien físicamente para un 9 y llegar todas las pelotas antes que el resto. Y eso es lo que pasa a un nivel profesional, pero por un tema lógico. De nuevo, un partido con Hindú te diría que le puede ganar a cualquier equipo de cualquier lado. Un partido a lo largo de una temporada es insostenible, pero porque la gente se va a trabajar y es lógico. Se va a trabajar, vuelve a las 5 de la tarde. Ojalá algunos van derecho del trabajo al club, vienen a las 11 de la noche, al día siguiente se levantan a las 7, se van a trabajar. Es lógico, es algo más que lógico. Un partido, para cerrar la pregunta, un partido yo creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Cualquiera puede tener un mal día como un gran día. A lo largo de una temporada, el Pro de 2 no, yo creo que no tiene comparación con ninguna de las ligas con las que jugué, que es la Urba, la SLAR y la MLR. La más parecida es la MLR por un tema físico, pero creo que el Pro de 2 está un escalón arriba, sin duda. Perfecto, Joaco. Lo explicaste también a la perfección. Me gustaría que entremos por ahí ahora en un aspecto que puede conllevar desde lo personal a lo deportivo, y es sobre si sentís que en lo que fue tu carrera, en lo que es tu carrera, te ha faltado algo como jugador. Como te digo, puede ser desde lo rugbyístico hasta, no sé, por ejemplo, antes nos mencionabas que por ahí te costó disfrutar del momento cuando pasaban las cosas. ¿Qué nos podrías contar? Mira, te contesto primero lo último. Creo que eso es algo que aprendí y que estaba haciendo en el momento que estaba jugando en Colomiers. La realidad es que yo no tengo vergüenza en decirlo. Mi sueño siempre desde que fui chiquito, el primero en principal fue jugar en la primera de mi club y fue lo que más me apasionó. Y después fue
fue jugar en los Pumas. En Colomiers yo tenía la cabeza en tener una oportunidad para jugar en los Pumas, pero estaba viviendo el presente 100%. Estaba con la cabeza en Colomiers y estaba... Ya había aprendido eso que te digo, obviamente no dejaba de pensar en los Pumas, pero estaba con la cabeza en Colomiers y sabía que todo eso que te dije antes que bueno, uno siendo chico, estás en Pumitas, estás en primera y estás pensando en uno más en vez de estar disfrutando de un mundial juvenil, que es una locura y es una experiencia increíble que no me voy a olvidar más. Era algo que había aprendido, entonces te digo, la realidad es que con 26 años, habiendo aprendido eso a los 26 años, hay gente que probablemente no lo aprenda hasta los 35 cuando se retiran. Estaba contento con eso y de hecho lo que más me duele es que esto me pasó para mí, mi mejor momento rugbyístico y mental. Creo que estaba entrando en un momento rugbyístico muy bueno para mí, para lo que yo jugué. Y sobre todo mental, estaba disfrutando de jugar al rugby, me sentía con un tiempo más, me sentía tranquilo, me sentía que estaba usando bien el pie, que estaba en un gran momento. Así que eso es lo que más me duele. Y después respecto creo que es algo que le pasaría a cualquier jugador de rugby que se dedica a eso. Yo no tengo vergüenza en decirlo. A mí jugar en los Pumas es lo que soñé toda mi vida. Soy fanático, los veo todos los partidos. Ahora la realidad es que no estoy viendo rugby, no es que no estoy viendo los Pumas. Por un tema lógico, es cuestión de tiempo. Jugar en los Pumas es algo que siempre quise. No se dio. Nada, es algo que me duele, no te voy a decir que no. Y lo sufro, ahora te lo digo tranquilo, pero lo sufro y lo veo y me duele ni hablar, pero sí hay algo que me duele aún más, porque lamentablemente no, son las reglas del juego. Jugar en los Pumas depende de vos, pero también depende de un entrenador que le guste cómo juegues o no, y está perfecto y son las reglas del juego, y depende de muchas variables. La realidad es que volver a jugar en mi club es algo que dependía 100% de mí, y desde el momento que yo terminé mi último partido con Hindú, que fue en 2023, semifinal contra el SIC, perdimos esa semifinal, yo me fui ese día diciendo esta no va a ser la última vez que yo voy a entrar a esta cancha, en el Casi, con mi club, peleando un campeonato. Te lo digo y se me pone la piel de gallina. Nada, la realidad es que mi sueño, sin duda, fue jugar en los Pumas, pero a mí lo que más me duele es no ponerme la camiseta de mi club. Hoy en día me cuesta verlo, me cuesta ir a mi club y verlos entrenar. La realidad es que es un momento muy difícil para mí. Hoy lo puedo hablar, hasta hace un mes no lo podía ni siquiera hablar, pero contestando la pregunta, la realidad es que a mí lo que más me duele es no ponerme la camiseta de mi club, no poder representar a mi club y eso, la realidad es que eso es lo que peor me pone. Si bien mi sueño fue siempre jugar en los Pumas y jugar en la primera del club, nunca me voy a olvidar el momento en que perdí esa semifinal y yo me dije a mí mismo, esta no va a ser la última vez que yo me pongo esta camiseta en esta cancha representando a mi club, porque es algo que lo mismo cuando estaba haciendo las valijas para irme, con la cabeza en que me iba a ir 5 6 7 años, yo me fui con la cabeza en que dije yo de acá me voy a ir un tiempo largo y la realidad es que siempre supe que iba a volver a mi club, no, no, nunca estuvo en duda y por fuerza mayor no poder devolverle eso a mi club, o más allá de devolverle o no poder hacerlo me mata, me pone muy mal. Es lo que más me duele, no tengo ninguna duda, es lo que más me duele, es lo que peor me pone y también es lo que me hace hoy en día estar alejado de la situación. Sé que es cuestión de tiempo, sé que estoy mucho mejor, pero te repito, yo soy de hindú de toda la vida, siempre supe que iba a volver a mi club, ponerme la camiseta de mi club y hoy en día verlo jugar y teniendo 26 años con la edad que tengo, decir que me resulta raro, no me lo creo todavía, entonces como no lo puedo aceptar, me cuesta verlo y eso, creo que si hay algo que me faltó es eso, es volver a ponerme la camiseta de mi club, presentarlo de nuevo de la mejor manera, traer toda la experiencia que pensaba que iba a tener de un par de años en Europa jugando un buen nivel. Tengo los ejemplos en mi club de apertura como Tito, Santi, Manasa, que lo hicieron todos, jugaron en su club, salieron campeones, les tocó jugar rugby profesional, todos volvieron al club, todos volvieron a salir campeón con su club, todos volvieron a poner a su club y a la camiseta hindú lo más alto posible. Para mí eso era parte de lo que yo quería, de cómo terminar y no volver de grande a jugar un año al club, sino volver vigente como volvió Santi
Santi volvió de jugar afuera 8 años y jugó 2017, creo que fue cuando sí, 2017 a 2024. Jugó 8 años más en primera y eso era un poco lo que yo pensaba. Pero bueno, nada, esta es la situación de hoy en día. Sí, bueno, espero que todos cuando te escuchamos, Joaco, se nos pone también la piel de gallina y no sé si entendemos, no quiero decir entendemos, pero es un sentimiento el que le tenemos todos al club, todos los argentinos que no tiene forma de explicarlo. Me gustaría que nos puedas compartir el proceso emocional que fue tener que frenar la carrera, tener que frenar tu carrera como jugador. Nos contabas que todo se dio en Francia, estando solos con tu novia, y me gustaría que nos cuentes por ahí qué relación tenías con todos tus amigos, con tu familia en ese momento. Cuando uno se enfrenta con algo tan duro, creo que a veces puede escuchar, otras no puede escuchar, pero me gustaría que nos cuentes vos cómo lo pasaste. Bueno, creo que cuando pasó todo esto yo estaba pasándola realmente mal en cuanto a los síntomas y en cuanto a la cabeza. Yo estaba con Vicky en Francia, solos, y la realidad es que cuando me dieron la noticia, es más, la noticia fue muy raro como me la dieron porque fue, yo cada vez que iba al neurólogo, lo único que le preguntaba era cuándo puedo volver a jugar, cuándo puedo volver a jugar, cuándo puedo volver a jugar, y me acuerdo la vez que me dijeron, no me hables más de rugby, el rugby ya no... Fue muy cruel como fue muy crudo como me lo dijo, porque el neurólogo francés me dijo, mirá, no entiendo qué me estás preguntando, nosotros estamos hablando de acá de volver a sentirte bien. El rugby no es más una opción en tu vida. Me dijo, así fue. Y claro, yo en realidad estaba en Francia porque jugaba al rugby y estaba con ese neurólogo porque yo quería volver a jugar. En el momento que yo me enteré de eso, dije, yo no sé qué hago acá. Yo me quiero ir ya con mi familia, ya con abrazar a mi mamá y estar en Argentina con mis amigos, con mi familia, por sobre todas las cosas, que esta noticia me hizo apegarme mucho a mi familia, también por cómo se lo tomaron ellos siempre fueron los primeros en bancarme con el rugby, en seguirme, en mirarme todos los partidos, en entrar a la página que tengan que entrar para poder verme, y la realidad es que cuando me dijo eso, yo no me puse tan mal, porque ya me lo veía venir y yo estaba muy mal. Obviamente me puse muy mal, pero no, yo creo que después de un mes de la noticia fue cuando peor estuve. Porque ahí empecé a planificar mi vuelta y la realidad es que yo también estaba contento porque iba a volver a Argentina. Yo hace un año que no volví a Argentina, quería ver a mi familia, quería ver a mi mamá, a mi papá. Yo estaba con Vicky, también estaba contento porque Vicky iba a ver a su familia, que ella vino a acompañarme a mí y la familia de Vicky por suerte nos pudieron venir a visitar y yo soy muy apegado también a la familia de Vicky, pero aún así creo que Vicky también estaba contento, entonces fue un momento. Estábamos muy tristes por mí, pero estábamos contentos porque volvíamos a Argentina, a nuestro país. Después de un mes empecé a caer, no sé si es un mes, los tiempos, no me acuerdo mucho. La verdad es que tengo bastante borrado lo que pasó en ese momento de mi cabeza. No tengo noción de los tiempos, que ese también es uno de los síntomas. A mí se me perdí mucha memoria de las cosas que pasaron antes de los golpes y en ese tiempo también no soy muy consciente de los tiempos. Pero cuando empecé a caer que volví a Argentina y empecé a caer que yo no iba a jugar más al rugby, no entendía nada. Y cuando llegué a Argentina fue muy fuerte, porque yo llegué con todas mis valijas, con toda mi ropa, con todos mis botines a Ezeiza. ¿Qué hago acá? Yo debería estar en Francia jugando al rugby. Y bueno, arrancó todo también de nuevo. Fue un bajón de nuevo. Pero bueno, la realidad es que cuando me enteré no fue todo tan malo porque yo estaba contento que iba a volver a ver a mi familia, a mis sobrinos. Mi hermano tiene un hijo que se llama Bernabé, que yo no lo conocía. Entonces también había cosas muy positivas de eso, que quieras o no, pasan 2 semanas en Argentina, que fue como pasó, pasan 2 semanas, vi a toda mi familia, vi a Bernabé, vi a Vicky, vio a su familia, estuvimos todos en familia, todo muy lindo, pero a las 2 semanas cayó el bajón. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y arrancó todo de nuevo y nada, fue muy fuerte. Hoy en día ya voy casi 3 meses desde que volví, dos meses y medio, y estoy mucho mejor. Mentalmente estoy cada día más adaptado, terminando lo que es la mudanza. Estoy mucho más adaptado que Argentina, ya acomodándome, con el objetivo de recibirme a fin de año y metiéndole al laburo, metiéndole a Madero, que es el proyecto que te comenté al principio, tratando de sacar la cabeza un poco del rugby, por lo menos por un tiempo, hasta que me termine de acomodar acá. Así que eso en cuanto a la pregunta. Perfecto, Joaco. Con todo esto que nos contás,
Me gustaría que le demos un cierre a este tema y preguntarte cuál es la reflexión que sacás sobre todo el riesgo que tiene el rugby con el tema de las conmociones cerebrales, sobre los protocolos, como nos nombraste también al principio, de que con un desgarro uno vuelve en 21 días y con un golpe en la cabeza en 10. ¿Has desarrollado alguna idea, algún pensamiento sobre que tiene que cambiar algo a nivel deporte con el riesgo que estamos teniendo y con los casos cada vez más que ocurren de las conmociones? Sí, creo que lo primero que te voy a decir es que yo volvería a jugar al rugby en caso de que lo pudiera hacer. No quiero traer miedo a esta charla, no me interesa y el rugby es un deporte increíble y lo sigo eligiendo y ojalá el día de mañana mis hijos elijan jugar al rugby en mi club. Aún así te digo, creo que se puede ser mucho más conscientes de lo que es una conmoción, de lo que es un golpe en la cabeza. Se puede ser mucho más consciente, es lo único que traería si tengo que traer algo. Y aún así te digo, hoy en día es mucho más consciente de lo que era antes. Yo hablo con gente más grande de mi club y me dicen, a vos te pararon, en otro momento no te hubiera parado nadie, vos seguirías jugando. Entonces, creo que es un laburo que se viene haciendo un laburo de conciencia, que podría ser un poco más conscientes al respecto, que no es una boludez, no es un golpe más. Yo si tengo a alguien cercano y le pasa, creo que tendría una charla de, che, yo simplemente te transmito los síntomas que yo tuve por no parar a tiempo, por no descansar, no quiere decir parar de dejar jugar, descansar unos días más, un partido más, no cambia nada. Si vos lo mirás largo plazo, vas a jugar 20 años al rugby, por decir un número, un partido, no cambia nada. Descansar un partido más y a la cabeza le cambia un montón. No más que eso, no me interesa traer miedo ni nada, yo sigo eligiendo el rugby y si pudiera hacerlo lo seguiría haciendo y seguiría compitiendo como lo hacía y jugando de la manera en que lo hacía. Tampoco cambiaría mi forma de jugar en caso de volver a hacerlo porque soy así y es mi manera y me han dicho, ¿por qué no cambias la manera de jugar? ¿Por qué no te golpeas menos? Yo juego de esta manera, soy así y no me saldría cambiar mi manera de jugar para entrar a una cancha porque sí, no me saldría, creo que esa es no estaría cómodo si no jugaría como de la manera en que lo hacía. Se entiende perfectamente, Joaco. También se me ocurre preguntarte cómo imaginas tu vida en el futuro, si estás realmente a la espera de que, como dijiste antes, te vuelvan a dar, entre comillas, el alta para volver a jugar, o también nos dijiste antes que tu idea es principalmente estar bien, pero ¿cómo imaginas tu relación con el rugby en los próximos años? Mirá, me imagino relacionado al rugby sí o sí, por lo menos con mi club, ayudando de alguna manera, entrenando una camada o ayudando en la manera que pueda hacerlo en el momento que mi cabeza esté sintomáticamente bien para hacerlo, porque de nuevo, cuando me acerco, cuando voy al club, obviamente es un club, hay mucha gente y me empiezo a aturdir y me empiezan a levantar los síntomas y no, realmente no la paso bien. Aún así te digo que me imagino relacionado. Yo hoy en día no tengo en la cabeza volver a jugar. A mí me dijeron que yo no puedo jugar nunca más y eso yo trato, la realidad es que no lo puedo aceptar. Todavía no lo acepto y ese creo que es el gran problema que tengo, que no acepto que eso está pasando, entonces nunca, no voy a dar el paso a... Si yo no acepto que pasó esto, no voy a dar el paso. Como que me siento en un momento que estoy lesionado, que no estoy jugando, que estoy mirando, pero que yo en algún momento siento que voy a volver a jugar. La realidad es que lo mejor que podría hacer es aceptar lo que pasó, volver a estar bien y el día de mañana ojalá poder sentarme con Fernando Salvat y tener una charla y hacer todo lo que tenga que hacer para jugar al rugby. Hoy en día ya hablarlo y pensarlo me va a hacer mal, porque me pone ansioso y que es lo que más quiero. No hay nada que quiera más que eso. Y hoy en día tengo que pensar, lamentablemente, todo lo opuesto. Tengo que descansar, aceptar que no juego más, estar tranquilo, volver a sentirme bien y una vez que eso pase, tome el tiempo que tenga que tomar, se verá. Hoy en día mi respuesta es yo no juego más. Esa es mi respuesta y trato de aceptarla así, aunque me cueste, para poder de una vez por todas aceptar lo que pasó, estar tranquilo, descubrir esta vida nueva también, que es algo que nunca me pasó. Yo todas las decisiones de mi vida las tomé pensando en rugby. Desde irme de vacaciones con mis amigos, siempre me fui menos tiempo. Ir a comer afuera, qué me iba a pedir para comer, cuánto tiempo iba a dormir. Cada micro decisión de mi vida fue pensando en rugby. Hoy en día no me está pasando y es una vida nueva y estoy aprendiendo un montón también. Y entender que el rugby es un deporte y que no es todo.
así que hoy en día estoy en esa situación. Perfecto, Joaco. Me gustaría que ya para ir cerrando, pedirte algunos consejos que le podrías dar a aquellos jugadores que están deseando en convertirse en jugadores de rugby profesional, en aquellos jugadores que quieren dedicarle su vida a este deporte. Con tu experiencia, ¿qué es lo que le podrías comentar? Un poco lo que te dije antes, creo que disfrutar el proceso y no ir más allá, si bien la ambición te da el hambre y las ganas de querer más, me parece que está buenísimo, pero la cabeza no tiene que estar ahí y eso es algo que tiene que estar dando vueltas y flotando para no perder las ganas y el hambre, pero la cabeza tiene que estar puesta en hoy, en disfrutar y hacer lo mejor posible en cada momento que estás viviendo en este momento, que eso te va a poner del otro lado. Me parece que si uno se va para, sí, me gustaría jugar, me gustaría hacer, me gustaría... La realidad es que no creo que ayude mucho. Está bueno pensarlo, está bueno que sea el motor, ni hablar, pero lo que te va a poner del otro lado y lo que te va a poner, lo que te va a hacer crecer es realmente disfrutar lo que estás viviendo hoy en día y hacerlo y e irte vacío. Después por lo menos vas a estar tranquilo con vos mismo, pase lo que pase, vas a estar tranquilo que si vos dejaste todo, no, tenés que estar dispuesto a dejar todo y aún así que no pase. Hoy yo, con 26 años, habiendo dejado de jugar, te digo, yo soñé con jugar en los Pumas toda la vida, no lo pude hacer y aún así dejé todo lo que tenía y más. Y tenés que estar dispuesto a que eso pase aún así, dejando todo y que no pase. Entonces, si vas a estar con la cabeza en que pase, que no pase, la realidad es que no tiene ningún sentido más que perder energía. Hay que poner la cabeza en hacer todo lo posible para que pase, que lo más probable es que si vos dejás todo en este momento va a pasar. Clarísimo, Joaco. Nada, me quedan ya un par de preguntas más, Joaco, para terminar. Nos acabas de dar consejos para un jugador de rugby en general. Ahora me gustaría preguntarte por ahí más específicamente para lo que fue tu posición principal, que es el apertura. ¿Qué consejos le podrías dar a aquellas aperturas que están llegando a la profesionalidad o a aquellos que están en juveniles y que quieren mejorar su rugby? Mirá, yo creo que este último tiempo lo que más aprendí por ahí era un poco lo que te dije antes, el manejar un partido. Uno cuando es chico quiere mostrar, quiere mostrarse, quiere mostrar que todo lo que se está hablando afuera de la cancha es real. Creo que es lo que menos tenés que hacer, aprender a manejar un partido. Un jugador serio de rugby no se corta todo lo... O sea, bueno, obviamente tenés el caso del 10 de Sudáfrica que jugó con los Pumas la semana pasada, que hizo todas, pero eso no es, eso es un partido y está buenísimo que así sea. Pero creo que eso no te sale. Si vos querés hacer eso todos los partidos, no te va a salir, no hay manera. Estadísticamente no tenés manera de que eso te pase. Y creo que una apertura serio te maneja un partido y no siempre tiene que lucirse él, sino todo lo contrario, hacer que su equipo esté cómodo con él, primero en principal, y hacer que su equipo juegue bien. Creo que eso es lo que aprendí este último tiempo en cuanto a manejar un grupo, a manejar un equipo y a manejar un partido. Creo que no siempre es querer cortarse y querer tirar el sombrerito y agarrarle y que te aplaudan. Creo que eso no sale, no te va a salir siempre y mientras más lo busques, menos te va a salir. Todo lo contrario es poner la cabeza en que tu equipo juegue bien, que eso va a hacer que vos fluyas y estés tranquilo y tengas un tiempo más adentro de la cancha y eso va a venir. Creo que una apertura serio maneja un partido y no... Consistencia creo que es la palabra. Una apertura, si te juega un partido 10 puntos y el otro te juega 4 puntos, la realidad es que no creo que durante el tiempo sea sostenible en un equipo. No digo que juegue 7 todos los partidos, pero sí que tengas una consistencia es fundamental. En una apertura es fundamental. Perfecto. Joaco, me gustaría ya, ahora sí, para cerrar, la última pregunta que te quiero hacer es que nos cuentes alguna anécdota graciosa, alguna anécdota loca, de esas que te regala el rugby. ¿A vos te ha tocado compartir equipo con estadounidenses, con franceses? Y bueno, sobre todo, también te podés rescatar alguna anécdota de tu club de hindú, que me imagino que vas a tener mil.
Si podés elegir una que compartirnos, ¿con cuál te quedás? Se me vienen muchas a la cabeza, hay muchas que no se pueden contar por ahí. Seguro. Pero no sé si te voy a contar una anécdota, pero sí te voy a contar por ahí algo que no se ve mucho en el rugby, pero es fundamental. Nosotros en Colomiers, una vez por mes con los tres cuartos íbamos a comer algo. Colomiers queda a 10 minutos de Toulouse y Toulouse es una ciudad muy universitaria donde hay mucho movimiento. Los martes, nosotros jugábamos los viernes y los martes íbamos a comer a un lugar diferente. En Toulouse hay muchos lugares de comida de diferentes países. Y íbamos rotando, una vez por mes íbamos a comer todos los tres cuartos y como dije antes, Colomiers, sobre todo los tres cuartos, éramos todos jóvenes, no había nadie de arriba de 30 años, todo de 28 para abajo y de nuevo, no se me ocurre una anécdota ahora sí para contarte, pero sí que esa parte es igual de importante que entrenarse y todo. Creo que nosotros íbamos los martes y no sé si está bien que lo diga, pero más de uno se iba copeteado y sin hacer nada raro, una comida y algún vinito de más, pero esa parte creo que une y el viernes hace la diferencia. Nosotros jugábamos los viernes en Pro de 2 y hacía la diferencia a la hora de jugar. Creo que generábamos muchas anécdotas y momentos que es importante. Después no es lo mismo entrar a la cancha con alguien que es tu amigo, que compartiste momentos y que se está tirando de cabeza a taclear a un isleño de 120 kilos, decís, voy atrás. Creo que es fundamental, es igual de importante que entrenarse y que esa parte grupal primero es muy linda y es de los recuerdos más lindos que tengo. También lo digo con Pampas, que con Pampas hacíamos muchas cosas extra rugbyísticas. Creo que son los recuerdos más lindos que uno se lleva. De nuevo, no sé si tengo una anécdota así en particular, no me acuerdo ahora, tengo un montón, pero no me acuerdo una en particular, pero sí decirte que esos momentos son iguales de importantes que entrenarse y que hacer la pretemporada y que hacer, es muy importante. Y aún así, un martes antes de por ahí es más importante dormir un poquito menos, estar un poquito más cansado, pero haber compartido ese momento con esas personas de otros países, de otras culturas, entenderlos, conocerlos, saber quién es, cómo está conformada su familia, qué problemas tienen. A la hora de entrar a una cancha de rugby, creo que el transmitir y el contagiar es muy importante, por lo menos para mí. Y hay momentos en un partido que las cosas no vienen, que las cosas no salen, y que ese es el momento donde sale todo esto por el de al lado, por el contagio, y eso es creo que es lo más lindo del rugby. Y es lo que más me llevo yo, por lo menos. Las relaciones y esos momentos, más allá de ganar campeonatos y ganar partidos y creo que está buenísimo todo lo que todos quieren, pero ese momento en cuando no podés más y lo ves al de al lado, que es amigo tuyo, que ha pasado mil y un cosas que vienen de cualquier parte del mundo y te lo estoy diciendo así con Colomier y con Pampa, ni te puedo explicar con mi club, es por eso que uno después termina dando un plus. Creo que viene por ahí, no viene por estar más entrenado o menos entrenado, creo que viene de acá adentro. Seguro que sí, Joaco. Sabemos que la parte social y las relaciones hacen muchísimo en un equipo. Ahora sí, por mi parte, Joaco, agradecerte muchísimo tu predisposición, haberme cedido un ratito de tu tiempo para repasar todo lo que fue tu carrera y todo lo que es tu carrera. Y por último, me gustaría cederte una vez más la palabra para que si hay algo que no hayamos hablado y que te gustaría compartir, si te gustaría mandar un saludo, dejar un mensaje en particular, que lo hagas y que por último nomines a 3 jugadores que te gustaría que pasen a charlar por el podcast. Bueno, primero en principal sí agradecerte por este tiempo, la pasé muy bien, aprovecho y agradezco a toda la gente que me mandó un mensaje y me estuvo atrás en este tiempo, creo que es algo que no hice todavía, en hablar en público y agradecerlo. La realidad es que fue mucha gente, de verdad estoy muy agradecido y me ayudó un montón. Y después tengo que nominar a 3 personas, la primera que se me viene es Nico Amorín, creo que tiene muchas cosas interesantes para hablar. Nico es un gran jugador, una gran persona, un gran amigo y después de muchos idas y vueltas y todo, creo que el sueño de jugar en los Pumas lo pudo cumplir. Y después te voy a dejar 2 jugadores muy divertidos para que hables y le pidas anécdotas que te van a contar un montón: Jerónimo Ulloa y Manuel Luis. Perfecto, Joaco. Muchas gracias, Joaco, por prestarnos tu tiempo y por regalarnos tus experiencias. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Scrumcast. Adiós.